buena gente, todos los que nos escuchan, bienvenidos al Rincón del Juez. Un placer para mí traerles un nuevo episodio. El día de hoy me acompaña un gran amigo, Michael Salas. ¿Qué más? Hola, ¿Todo bien? hola, ¿todo bien? Mae, qué bien se debe sentir usted cuando yo digo mi gran amigo Michael Salas, ¿verdad? No, usted se siente bien al decirlo, más bien. El día de hoy tenemos un invitado nuevo. Vamos a hablar un poquito, conocer más de otra región, que no es precisamente la de Costa Rica, donde Michael y yo somos. Pero Así que no íbamos a hablar de Costa Rica, ¿no? no. Hoy vamos a hablar de un país muy bonito. Michael, le cedo el placer de presentar a nuestro invitado. Bueno, y tenemos el agrado de presentarles a un juez muy reconocido de México del Sur, perdón, Guatemala. Costa Rica del Norte. Sí, más o menos. Ya lo escucharon un poquito y don Javier Castelán, ¿cómo está? Hola, ¿cómo No, ¿Todo están? bien? Castellán, ese bujo no. Bienvenido, bienvenido Javier, qué gusto tenerlo. ¿Cómo No- va nos todo? cae, nos cae el copyright Sí, desde el sur nos queda el copyright. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todo bien, pura aquí vida. en la ¿Qué calurosa tal? Alajuela. ¿Cómo está Guatemala? En pleno invierno. Perfecto. No, aquí siempre es el mismo clima. Todo el año estamos como a 25. A veces llueve, a veces no, y eso es todo. ¿Mm? Sí, estamos en la misma región. Sí, bueno, Castellán, gracias por tomarse el tiempito. Yo sé que usted está muy ocupado en sus cosas de Magic, en sus cosas de LOL, Sí, sí, ¿verdad? sí. Tiene que dormir, pero muchas gracias por darnos un tiempito para conversar con nosotros. Y bueno, la idea de este podcast es que hablemos libremente, ¿verdad? De ayudar a las demás personas que crezcan un poquito con anécdotas, enseñanzas y todo lo que puedan aprender de jueces tan experimentados como usted. Así que, bueno, me gustaría comenzar, creo que la pregunta obligada para todos nuestros invitados jueces y jugadores. A ver, dígame. ¿Cómo empezó en Magic? Cuéntenos. En Magic. Sí, señor. Bueno, eso fue hace 20 años ya. Yo empecé en Joder. el 2000. Eh, mi primo empezó a jugar y nos enseñó a mi hermano y a mí. Y luego, pues, nos juntábamos a jugar en la casa de él, junto con sus amigos de la cuadra. Entonces éramos un grupo de 5 o 6. No íbamos a las tiendas, solo nos juntábamos en las casas a jugar. Eh, y así, la expansión más reciente en ese entonces era Invasión, imagínate. Eh, Estaban Ah, Pasó vueltos locos con como, las Painlands entonces. no teníamos dinero ni para Painlands. pero hace Cuando 20 años. 20 años, sí. Qué eh, increíble. Yo jamás pensé que usted estuviera involucrado en Magic desde hace tanto tiempo. es más de la mitad de mi vida, sí. Y Sí, y más de la mitad de la vida de Magic. es cierto. Y pues siempre desde que empezamos era yo como el de las reglas, ¿no? El que si había alguna duda yo buscaba en internet cómo resolverla, sobre todo porque en ese entonces en las casas, yo tenía internet en la casa, pero era por línea telefónica, ¿no? Y era carísimo. No, pero es que era millonario entonces. De la Pues, No iba al mitad, cyber. la mitad yo, de la población que nos va a escuchar no entienden qué es lo que usted está diciendo de Internet con el teléfono. ¿Cómo Internet con el teléfono? En el celular. no, que no existían los celulares tampoco. Entonces, imagínese, yo descargaba una fotografía y ya se iba la mitad del sueldo de mi papá en la cuenta del teléfono. Y usted era el Entonces, encargado de buscar las reglas. sí, porque todavía estaba en el colegio, yo era el único que estaba en el primer año de la universidad y en la biblioteca de la universidad había internet gratis. Ah, muy Entonces, en bien. las computadoras de la biblioteca me ponía yo a leer sobre Maya. Y bueno, al principio estábamos súper perdidos, o sea, imagínense, uno tenía un deco que tenía un da ritual, y como el da ritual decía, añade negro, negro, negro a tu reserva de maná, pues usted qué entiende por eso, pues vas por 3 pantanos y los pones en juego, Ujú. y así Ah, lo ok. jugábamos. Excelente, excelente. Los Puro elfos de toquecito, Yanovar ¿ah? que decían que se gira para añadir mana verde, pues lo giramos 90 grados, luego otros 90 grados, luego otros 90 grados y añadía Ok, 390. hasta dar la vuelta completa. Y poco a poco encontré en internet los FAQ que sacaban cada expansión.
Ajá. me los leía completos y luego regresaba al grupito, ¿no? ¿Saben? Esto lo estamos haciendo mal, esto funciona así, así. No, Y así fue que me y empecé a qué interesar en la radio. interesante, porque cuando yo empecé a estudiar para ser nivel uno, yo ya tenía, digamos, las reglas en el celular. No me imagino que es ir a tener que ir a buscar a su libro de reglas, que tienen el cuaderno de reglas, para resolver algo de juego. O sea, antes era súper complicado. No, imagínense, ahí faltaban como 6 años para que yo tuviera mi primer celular y era un Nokia de esos pequeñitos. Un ladrillito. Esos. Sí, sí. No, pero no hay que irse muy largo también con las reglas, porque para ese tiempo era cambios con la Inquest, ¿verdad? Con la pues sí, con las Sí, revistas sí. Usted que sacaba, salían una vez al mes. sí, uno tenía dos revistas como, ok, voy a cambiar esto está más barato en esta, entonces enseño esta y para cambio Exacto. esta es la otra. Los toquecitos de Michael Salas. Ya ven, los que nos escuchan, de dónde salió Michael con sus primeros toquecitos. Eso es clásico, eso es papi, yo old school. Creo que eran, bueno, era bonito esos tiempos, a pesar de las limitantes, tener la Inquest, irnos a buscar cambio con la Inquest en el bulto ahí, con el cambio en carpetas. La verdad es que todo eso fue el inicio de la mayoría de nosotros en el Magic. Sí. Pero, ¿cómo fue ese paso, ese salto a ser juez? ¿Cómo llegó la opción de ser juez a Guatemala? Bueno, pasaron muchos años. Después de aprender a jugar nuestros primeros torneos, y los únicos torneos que existían en Guatemala eran los pre-releases. Y Ujú. había un pre-release por expansión, nada más. Entonces, como por, no sé, 3, 4 años, esos eran los únicos torneos que yo jugaba. Y luego yo en internet encontré cuando Carlos Romao ganó el Mundial, en 2002. Y eran los primeros latinos en hacer top 8 en un Mundial. Entonces yo llegué con el que organizaba los pre-releases, porque increíblemente él no tenía tienda, sino era solo era como un kiosquito. Entonces llegué y le dije, mira, ¿qué hace falta para que nosotros organicemos un nacional para poder ir al Mundial? Porque yo quiero jugar como juega este Carlos Romao, no quiero ir a jugar ahí. Y nunca me dio respuesta, solo decía, no, falta mucho para eso. Y nada más. Me dice, para empezar hace falta alguien que sea juez, y nadie va a querer dejar de jugar para ser juez. Y yo le digo, bueno, yo me muero por jugar, pero con tal de que exista el torneo, yo estoy dispuesto a ser el juez. Claro. No, pero Ujú. igual, falta mucho. Nunca hizo nada para hacer campeonatos nacionales. Luego yo dejé de jugar un tiempo porque estaba en la universidad, trabajo, la novia y Magic, no tenía tiempo para todo. Ujú. Se hizo Entonces adulto. dejé de jugar como 2, 3 años. Y regresé cuando vi un anuncio eh, que había un nuevo organizador y que iba a haber un campeonato nacional de Magic en el 2008. Wow. Campeonato Entonces, Nacional con de tal de Guatemala. sí, fue el primero. Y pues yo regresé a jugar solo con tal de poder jugar ese nacional. Y jugué el nacional, hice top 8. Y ahí fue la primera vez que yo vi un juez de Magic, que fue Carlos Ho. Carlos Ho fue el primer juez de Magic que yo vi. Ujú. Eh, y pues obvio era el primer torneo de nivel competitivo en Guatemala. Y a mí la forma en que Carlos llegó al torneo a mí me impresionó muchísimo. Sobre todo que la mitad del torneo era draft. Yo creo que fue el primer draft que hubo en la historia de Guatemala. Entonces la forma en que llevaba el tiempo era algo muy sencillo, pero a mí me impresionó muchísimo. Eh, entonces ahí me empezó la espinita, ¿no? De que hará falta para ser juez. O Eh, sea, influenciado 100% por Jo. 100%, sí. No, Eh, genial. durante ese torneo alguien ganó su examen y fue el primer juez de Guatemala. Eh, yo tenía la idea errónea en ese entonces de que si yo era juez tenía que dejar de jugar. Ujú. Entonces Ujú. no quise hacerme el examen ni ese año ni Mm. el año siguiente porque yo quería seguir jugando. Sí. Cuando entendí que no, una cosa no implicaba la otra, pues ya le hablé el que vino los años siguientes fue Héctor Fuentes Ujú. a ser juez principal del Nacional. Entonces yo le hablé a Héctor eh, para ver qué necesitaba yo para hacer mi examen de juez.
pues él me envió pues las reglas, ya las sabía. Lo que no tenía idea yo era IPG. En ese entonces los nivel 1 necesitaban saber IPG. Y políticas de torneos y eso, y yo no, de eso yo no tenía cero idea. Entonces los exámenes de práctica que me enviaban, todos los perdí. Perdí así como 10, 20 puntos. Ish, Los de política de IPG, ajá. está Los de reglas complicado. sí los ganaba. Entonces lo dejé en visto un buen par de meses en lo que estudiaba. Cuando ya me sentía más seguro, pues le volví a escribir. Ya la siguiente vez que vino para el Nacional del 2010, pues ya me hizo mi examen y ahí fue que gané el examen de nivel 1. Hace 10 años ya. 10 años. Bueno, permítame felicitarlo porque 10 años no es fácil. 10 años es muchísimo tiempo. Felicidades, Castelán, por esos 10 años de juez. Antes se enviaban un correo con todos los aniversarios. Lástima que se dejó de hacer, pero Sí. felicidades. Yo creo que fue en agosto. Creo que fue agosto, cuando cumplí los 10 años ya. Y luego, después de eso, yo abrí mi tienda de Magic en el 2011, porque me quedé sin trabajo y como lo último que me quedaba de dinero, abrí un negocio. Eh, Luego surgió la oportunidad de ir al Nacional de México en el 2011 para hacer mi examen de nivel 2. Oh, qué bueno. Y esto no fue realmente no fue por iniciativa propia, no fue que yo lo hubiera estado buscando, sino que el organizador premier de Guatemala me escribió y me dijo que él tenía problemas personales con el juez de Guatemala, el único que existía en ese momento, y el único nivel 2 que existía. Y me dijo que necesitaba yo para hacer nivel 2 como para reemplazarlo. Y pues le dije, bueno, en ese entonces no existían los exámenes remotos, tenía yo que ir a un lugar donde existiera un nivel 3 para que me hiciera el examen. Yo le digo, mira, yo tengo que ir a México para hacer eso, pero yo no tengo dinero para ir a México. Él me pagó el viaje para poder ir, Qué bueno. Full patrocinio. Sí. un Genial. patrocinio, sí, pero no tenía él tanto dinero tampoco, no pudo pagar un boleto de avión, así que me fui en bus. ¿Cuántas horas? Fueron 27 horas Ah, desde que me No, subí al bus en Guatemala no, hasta sí que es llegué. ingrato. No, y encima el Nacional no fue en Ciudad de México, fue en Puebla, que es como 3 horas más cerca. Ajá. si no Si hubiera sido hubiera sido en más. Ciudad de México, hubieran sido más horas. ¿Sí? Primera y última vez que fui en bus a México, nunca más. La experiencia más horrible de mi vida. Toda una experiencia completa. No, y Dígame fue, que ganó el examen esa vez, a la primera. sí, 98. Sí, Valió la pena. con 22 horas antes de hacer el examen, pues, ir sentado haciendo, me imagino que leyó bastante. Y como en ese entonces igual yo no tenía smartphone, eh, yo creo que no sé si existían ya los smartphones en el 2011, pero yo no tenía, entonces llevaba las reglas impresas, era un librajo así enorme. Y en el bus realmente no pude leer porque me mareo. Sí, me pasa Entonces, lo mismo. no, pero yo terminé ese torneo cansadísimo. Claro. Recuerdo que era el torneo nacional de 2 días y el domingo todos se acercaban a preguntarme si yo estaba bien. Y yo dije, uff, saber que no sé qué cara tendré que todos me preguntan si estoy bien o no. Es que 27 horas en bus, más 12 horas de pie el sábado y el domingo otras 10 por lo menos. No, y empezamos desde viernes porque había que hacer los last chance. Ah, Ah, sí, sí, claro. era como juiciar un GP usted solo. Sí, sí. Que, No, y que, esa fue mi primera. Yo recuerdo ese torneo con mucho cariño porque yo recuerdo el salón. Mi primer pensamiento fue: yo nunca había visto tantos jugadores de Magic en un solo lugar. Eran 100 jugadores, que no Ujú. es nada para nuestros estándares de ahora, ¿no? Sí. Pero a mí me impresionó muchísimo y era la primera vez que yo jueceaba un torneo con más de un juez, o sea, que no era solo yo. O sea, pasó En- de una salita con con 8, 15, 15 ajá, personas a una sala con 100, entonces. y éramos como 10 jueces. No, sí, claro. Recuerdo que Héctor me dijo eh, el viernes, me dice, mira, mañana, como necesito ver cómo jueceas para hacer tu examen. Entonces, mañana, sábado,
vas a ser Team Lead de Logistics. Uf, de una Y yo vez. le digo, ok, solo tengo 3 preguntas. La primera, ¿qué es Team? Segunda, ¿qué es Lead? Tercera, ¿qué es Logistics? Entonces ahí Héctor se dio cuenta que yo no tenía ni idea de, o sea, él me habló en chino, ¿no? Claro. Si era Entonces su me dice, primer no, torneo grande. claro, imagínate. ¿Qué iba a saber yo de cómo liderar un equipo? Nunca había trabajado en un equipo como para liderar algo. Entonces me dijo, no, ¿sabes qué? El sábado vas a ser parte del equipo de Logistics y el domingo vas a ser líder del equipo. Ah, bueno, eso me parece más razonable. Y eso hicimos. En ese torneo conocí a Arik Dickerman. Ujú. Él viajó también de Costa Rica para hacer su examen de nivel 2 y los dos aprobamos el mismo día. Entonces somos Oiga, qué bueno. hermanos en ese sentido. Genial, Castre. Una consulta, ¿cómo usted compara, digamos, el jueceo de esos tiempos a hoy en día, digamos, por lo menos ahí en Guatemala? Aquí en Guatemala no ha cambiado mucho. La comunidad sigue siendo pequeña. Los torneos locales bueno, antes eran de 8 y ahora son de 20, ¿no? Pero igual sigue siendo pequeño. Los nacionales también, el primer nacional fue como de 25 jugadores, ahora el último que se hizo fue como de 80, que tampoco es algo muy grande, ¿no? Entonces, en términos de jueceo local, no, la verdad, no ha cambiado mucho. Tal vez la diferencia más grande es que eh, los niveles 1 de antes nos exigían pues saber de IPG, era casi como el nivel 2 de ahora. Eh, no existían los jueces de tienda local, digamos, sino todo lo enfocaban a torneos competitivos. Esa creo que es la diferencia más grande de ese entonces y ahora. ¿Cuántos jueces hay ahorita? Niveles 2 y uno. ¿Tienen una idea? En Guatemala, Sí. en Guatemala somos 4 nivel 2 y creo que son 8 niveles 1. Eran más, pero cuando empezó Yocha Academy varios decidieron no pagar la membresía. Ujú. Pero entonces, digamos, hablando prepandemia, por así decirlo, podemos decir que en Guatemala el Magic estaba bastante activo. ¿Es así? Sí, sí. Habían, creo que son 5 o 6 tiendas, todas con varios torneos a la semana y con comunidades bastante grandes. Mm, Veo. Sí, sí, es un nacional de 80 personas, la verdad es que es bastante bueno para nuestros estándares. A mí me llama la atención algo, Castellán, que como un pequeño juez de Guatemala, digamos que Guatemala no ha llamado mucho la atención porque no han tenido su propio GP como tal vez lo tuvo Costa Rica, donde ujú, Costa Rica se puso en el mapa de los GPs, llamó la atención y los jueces de Costa Rica que estuvieron presentes, Andrei, Martín, Arik, sí, pues tenían, sí, yo tuve un GP en mi propio país, fui aceptado. ujú. ¿Cómo Castellán logró llamar la atención de un organizador fuera de su país, de otro idioma, que está acostumbrado a correr torneos de 2.000 o más personas? ¿Cómo llamó la atención de esa persona para ser aceptado en un GP? Bueno, mi primer GP fue GP México 2012. Y el organizador era Saúl Arriola, que fue el mismo que organizó el Nacional el año anterior, que fue donde yo gané el examen nivel 2. Uh -huh. Eh, pues yo en ese torneo, yo creo que hice las cosas bastante bien porque al terminar el torneo, todos me decían, pues vas a venir, ¿no? El año entrante al GP. Y el mismo Saúl me dijo, tú aplica y yo te acepto, no, no tengas pena. O sea, fue Entonces, hablado. sí, sí. Entonces Puro toquecito ya. cuando fue el GP, ya yo sabía que me iban a aceptar. Luego ese mismo año fue el GP Costa Rica, el primero. Y también yo fui parte del staff ahí. Uh -huh. Ahí conocí a Braulio, de hecho. Yo también conocí a Braulio, Braulio ahí. Braulio era, era Sí, muy todos nuevo. conocimos a Era Braulio muy, ahí. luego, después de eso, hubo un PTQ en Guatemala, donde Arik vino a juiciar. Y Arik esa vez me convenció de que aplicara un GP en Estados Unidos.
Me explicó cómo hacer el cover letter así bien para que me aceptaran. Puse de referencias a Carlos Ho, de que él me conocía, que él sabía que yo sabía hacer bien las cosas, y el año siguiente, 2013, en enero, me aceptaron para mi primer GP en Estados Unidos, que fue en Atlantic City. Ahí sí cómo recuerdo, estuvo? ahí sí me impresioné, sí, imagínense, si en México me impresioné por 100 jugadores, en Atlantic City eran como, no sé, 2.500, una cosa así. Impresionante, y aparte que era mi primer GP en inglés, Sí. primera vez que iba yo a Estados Unidos solo. No, hice muchos errores ese viaje en cuanto a la planificación. Creo que a todos nos pasa en el primer viaje, porque es Pero, difícil. esa vez yo tenía que regresar lunes, pero el vuelo se canceló por niebla. Y el siguiente vuelo para Guatemala salía miércoles. Tuve que quedarme dos días más ahí. No. Pero lo bueno es que Atlantic City es ciudad de casinos, entonces en los casinos gané suficiente para pagar los 2 meses. Bueno. Bueno, ahí. Sobrado. Genial. Qué bueno, Castellán. En serio que eso fue como el inicio para muchos otros jueces que han podido ir a GPS en Guatemala, porque Ramfield es otro que ha asistido. Sí. Que, Eduardo Lee también fue al último GP Ujú. México. El problema con los otros dos niveles 2, con Bobby y Eduardo, es que ellos no tienen visa estadounidense. Entonces no han podido ir a los GPs. Luego, vamos a ver. Luego ese 2013 fui a varios, fui a como 6 o 7 GPs en Estados Unidos. bueno, Después le bajé un poco el ritmo porque el negocio aquí en Guatemala sufría cada vez que yo me iba de viaje. Eh, Eh, y Castre, una consulta. sí. Es que vieras que me llegó así un recuerdillo ahí de Facebook un día de estos. Uh-huh. ¿Qué se siente, o cuéntele a la gente qué se siente juecear bajo el agua? Bueno, ese es mi torneo favorito de todos los tiempos. En serio, fue el nacional. Bueno, en ese entonces eran clasificatorios al mundial de ese, ¿qué año fue ese? 2016. Eh, esa fue, eso fue en Chimaltenango. Chimaltenango es una ciudad pequeñita que está como a 60 kilómetros de Ciudad de Guatemala. El organizador era el dueño de la tienda de Chimaltenango y él decidió pues hacerlo en un lugar bonito y rentó el patio de un colegio. Era la cancha de básquetbol y tenía una lona encima, ¿no? Como techo. Entonces el lugar estaba bastante bonito porque era luz natural, bastante espacio, Buena ventilación, me buena imagino. ventilación, etcétera. Lo malo fue que empezó a llover y empezó a llover muy fuerte. Tanto que la lona que servía de techo se reventó del agua que tenía acumulada uh-huh. y básicamente nos quedamos sin techo mientras llovía. Pero les Era, cayó literalmente el agua encima. bueno, es que fue al final de la tercera ronda fue que empezó a llover y nos dimos cuenta que el agua se empezó a acumular en la lona y pues yo di la orden así, bueno, esto se va a reventar, esto ya no, se Corra por veía su venir, vida. ¿no? No fue algo de sorpresa, ¿no? Entonces, cada match que terminaba recogíamos la mesa y Claro. vacías y las acumuladas. Entonces, terminaron todos los matches de esa ronda y no sé, como 2 minutos después de que terminó el último match, se reventó eso y se hizo una piscina. De hecho, yo vi como, recuerdo cuando estábamos nosotros igual en los WMSQs, Ajá. y era, ay, vea lo que está pasando en el WMSQ de Guatemala, y vemos así el timelapse de cómo se iba inflando el toldo, la lona. Qué noticia, sí, sí. Qué increíble, Castellán. Y qué bien por usted poder salir de esa, porque está muy, muy complicada. Bueno, yo creo que parte fue la cultura latina, ¿no? Yo no me imagino si esto hubiera pasado en Estados Unidos, por ejemplo, la de demandas que le hubiera caído al Sí, organizador. sí, sí. No, aquí era una fiesta, todos estaban gritando, Todo el mundo vacilando. sí, todos tomando video y demás. Entonces, en cuanto pasó lo peor, ¿no? Y dejó de llover fuerte, pues dentro del colegio nos prestaron otro salón. Uh-huh.
Entonces, pues ahí organicé, como, imagínense, éramos 3 jueces y había que mover todo. A correr. Entonces, lo que hice fue pedirle a todos los jugadores que nos ayudaran, ¿no? Claro. Entonces, entre todos, unos llevaban mesas, otros llevaban sillas, y volvimos a montar el evento en otro salón, y empezó la ronda 4 con solo 40 minutos de retraso. Como siguió lloviendo fuertísimo, de los tomacorrientes salía agua, entonces tuvimos que separar las mesas de las orillas, poner cubetas, ver que no estuviera mojado el piso. Y el torneo terminó entre ladridos de perros y todo, porque a la par había un concurso de entrenadores de perros. No sé exactamente qué consistía, pero solo había muchos ladridos mientras se Bueno, jugaba la pero final. es como para hacer un documental de ese torneo. O sea, no me imagino el Delicioso. susto que debe dar que de un toma salga agua. Bueno, después de ver el techo caerse, no es Sí, tanto. sí, o sea, no, pero esa anécdota, sí, con razón es su torneo favorito, Castle, o sea, No, y me ha pasado varias cosas, desde lo más comunes, así de impresora no sirve. eso es típico. Jugamos una final nacional en Taco Bell porque nos echaron del hotel. Y luego nos echaron de Taco Bell, imagínense. Pero, ¿dónde está ahí el juego lento? Empezar a apoyar a la gente. No, era Estaban un comiendo y jugando. mirror de control, mirror de Blue Way Control, y se fueron a 3 juegos, imagínate. Dios mío. O sea, terminaron el torneo en la calle. Ay, Tuvimos que convencer a los de Taco Bell, o sea, todo el mundo se salió y solo nos quedamos los 3, ¿no? Los 2 que estaban jugando y yo, mientras los de Taco Bell limpiaban todo el lugar, ¿no? Y espero que no haya vuelto a ese Taco Bell a pedir comida, ¿verdad? Pues sí. Como le decía, qué buen manejo. Otro juez podría entrar en colapso. Yo no sé ni cómo reaccionaría yo al ver que sucedan tantas cosas en un solo torneo. O sea, pucha, qué suerte la suya. Pero lo que puedo rescatar de esto es que usted estaba preparado para cualquier cosa literal. Pues Sí. realmente, no, o sea, nadie se prepara para que se le caiga el techo, pero lo bueno es que pasó de forma gradual, no fue algo de sorpresa. Entonces no hubo ni una carta mojada, ni un herido, ni nada. Sí, usted sabe que jugando a alguien le caigan cientos de litros en la cabeza, que se moje todo. Sí, pudo haber sido No. mucho peor. Sí, No, sí, o claro. sea, en toda la cancha, o sea, fatal. Y Castellán, usted estuvo en el GP México que evacuaron, que hubo, ¿Cuál de los dos? o sea, que hubo alerta de incendio, fue, o de terremoto. Ah, sí, sí. Como que estoy viendo un Fue, patrón. También en el Nacional de Puebla, donde gané el examen de nivel 2, hubo amenaza de bomba. Tuvimos que evacuar el lugar como por 2 horas. ¿No será que usted es el gato negro? Pues, pues, tal vez soy el gato blanco, ¿no? Tal vez todo hubiera terminado mucho peor si yo no hubiera estado ahí. Sí, pues sí, sí, como le sí, sí. digo, súper bien. Felicidades por todo este trayecto. Esto, va a prepararlo para el próximo año, cuando todos cruzamos los dedos, ¿verdad? Que vuelvan los GPs, podamos volver más fuertes, usted pueda volver más fuerte con tanta experiencia y estar preparado para muchas cosas. Es muy interesante conocer las anécdotas de otros jueces, como decía al principio de la grabación, que tal vez no conocíamos. O sea, no nos hemos sentado tanto a conversar para contarnos tantas cosas y Javier, la verdad es que muchísimas gracias por acompañarnos hoy, sacar de su tiempo. Está cansado, yo lo sé, porque ahí veo en Twitter que pasa poniendo actualizaciones a las 3 de la mañana. Pero realmente, de ¿Sabe qué mi parte, deberíamos de muchas hacer en el gracias. futuro, Michael? ¿Qué pasó? Un nacional juiciado por mí y luego una conferencia organizada por usted. ¿Qué podría malir sal? Exactamente. No, yo me apunto. Conferencia post-nacional. Sí, post-mortem. O hacemos la conferencia antes. Los que O queden vivos verán mejor, los detalles. o mejor le agradecemos a todos los que nos están escuchando y esos minutos que tuvimos para compartir. Casela, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Un mensajito ahí a los escuchas. A sus fans.
A ver, mi club de fans. No, pues si les interesa juecear torneos en el extranjero, apliquen. Lo peor que puede pasar es que les digan que no y se van a quedar igual que como estaban. Pero esta gente siempre le gusta darle oportunidad a los jueces nuevos. Y hay varios jueces de Guatemala que han ido a GPs a trabajar. Eh, Incluso ahora en la era de Channel Firewall. Entonces, si ustedes tienen aspiraciones de esto, cuando todo regrese a la normalidad, pues adelante, adelante. Sí, Sí, eso es bastante importante, que haya nueva sangre, ¿verdad? En el programa de jueces, que eso es lo que buscamos la gran mayoría. Y no, como decía Jeffrey, Caste, muchísimas gracias por atender a la invitación, ¿verdad? Muchas gracias a la gente que nos está escuchando en este podcast y esperen cosas nuevas, ¿verdad? Nuevos invitados en las próximas ediciones. Y también muchas gracias a Jeffrey por la iniciativa y por tenerlo el podcast del Rincón del Juez. bueno, muchas gracias a ambos de nuevo. Solo agradecerles a los que nos están escuchando por el apoyo. El feedback es muy importante. He recibido feedback del programa piloto y nos ha ayudado mucho. Vamos a empezar a implementarlo, si no es que ya. Y solamente me gustaría despedirme invitándolos a todos a cuidarse. No tienen que quedarse encerrados, pero si salgan, por favor, cuídense, lleven su alcohol en gel, lleven su mascarilla. Todos son muy importantes y juntos vamos a salir de todo esto. Así que ánimo. Y bueno, con esto cerramos el episodio de hoy. Los esperamos en la próxima. Pasen bonito día. Hasta luego.